Hola, bienvenidos a la clase número 9 de la materia de evangelismo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del plan de salvación. El plan de salvación, esto es un tema muy discutido, ¿verdad? Porque algunas personas consideran que el plan de salvación nada más se presenta a la persona con 2, 3 versículos, se ora por ella, se le dice que repita una oración y ya, listo, ya estuvo, ya es salvo, ¿verdad? Hay personas que también le dedican como un poco más de tiempo a esto del plan de la salvación, a presentarlo. Le visitan una vez, le visitan otra vez, le visitan otra vez, como 3, 4, 5 veces, y entonces le dicen, mire, usted ya puede recibir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A Jesús, y ya está listo para esto, ya recibió la enseñanza y todo lo demás. Y está pues la que la Biblia prácticamente nos deja, ¿verdad? Plasmado este plan de salvación. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Aunque como para algunos, quizás quisiera aclarar que para algunos funciona, hay diferentes métodos para esto, pero lo principal y el objetivo de un plan de salvación es que la persona venga y reconozca a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Eso es todo. Y al final de eso, pues si ya lo hizo, venir nosotros y empezar un proceso con esta persona hasta que esta persona esté firme y creyendo y confiando en lo que tiene al frente, ¿verdad? En lo que se le ha presentado y que crea, que confíe que eso así será. Entonces, si leemos en nuestra separata, dice, para evangelizar es necesario conocer el llamado plan de salvación, es decir, la manera ordenada de exponer el programa de Dios para el pecador. Pedro, en su mensaje el día de Pentecostés, habló sobre la muerte y la resurrección de Cristo en favor del pecado. Ante la reacción, el pueblo a su mensaje le dice arrepentidos. Dice, el evangelista Felipe utilizó el capítulo 53 de Isaías para evangelizar al eunuco. Como le digo, hay diferentes formas y métodos, pero quizás lo esencial es que al final, después de hablar con alguien, después de compartir la palabra con alguien, esa persona pueda ser salva. Dice, el plan de salvación debe tener por lo menos 4 elementos principales que no pueden estar ausentes en una presentación evangelista. 1 es el pecado, 2 las consecuencias del pecado, 3 el plan providencial de Dios para el problema del pecado, el haber enviado a su hijo a morir, y 4 lo que el pecador debe hacer para apropiarse de la salvación es arrepentirse y creer. Y si vemos el primer punto del pecado, dice que la palabra pecado viene de unas palabras, una se dice chata, que significa no dar en el blanco o errar el blanco, y pasha, que significa transgredir. Es de ahí que decimos que el ser humano ha fallado en el objetivo verdadero de la vida, o que la primera pareja traspasó la cerca, ¿verdad? Porque normalmente decimos que el que introdujo el pecado fue Adán y Eva, los que lo introdujeron. Fueron los primeros que se equivocaron, fueron los primeros que transgredieron, ¿verdad? Fueron los primeros en errar, ¿verdad? En su decisión. Luego tenemos la consecuencia del pecado, que dice que la transgresión de la primera pareja produjo consecuencias inevitables para la raza humana. Romanos 3:23 dice, mas cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Génesis 3 del 16 al 19 narra las cosas que les iba a pasar al hombre, a la mujer e incluso a la misma serpiente, porque habían consecuencias del pecado, de lo que ellos ya habían hecho. 3, el plan providencial de Dios, dice que envió a su hijo. Dios pudo haber ideado una manera distinta para el problema de la salvación, pero envió a su propio hijo. Eso lo vemos en Juan 1:14. El segundo Adán, que se le conoce a Jesús como el segundo Adán, Cristo se hizo carne y se convirtió en el otro Adán. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, del 45 al 49. Y este segundo Adán, dice, sí triunfaría. Eso lo veremos en Hebreos 4:15.
Es importante que ustedes puedan leer las citas acá, quizás no las leo todas por el tiempo o medio las comento, pero ustedes pueden hacerlo directamente cuando estén leyendo la separata. Dice que Jesús vino para morir. Ese era el plan y no podía ser cambiado. El pecado era como una pequeña infección y solo la muerte de Cristo podría traer la cura. Dice que otra de las cosas es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de mente. No se trata de una penitencia, es decir, alguien que venga caminando de rodillas de un lugar al otro, por decirle algo, no es eso, es arrepentirse. El arrepentimiento va más allá. Dice, y también tenemos lo de la fe, ¿verdad? Que es fe es la confianza. Y dice, el arrepentimiento y la fe llevan a la persona a tomar la decisión más importante de su vida, recibir a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Luego tenemos un modelo del plan de salvación. Dice, ahora considere los siguientes puntos a continuación que presentan el plan de salvación. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se debe mostrar que lo que Dios desea para nosotros está en su palabra, en la Biblia. Eso es básico. Si usted va a evangelizar, puede llevar su Biblia, ya sea de forma física, ¿verdad? O puede tener su Biblia en el teléfono, o puede, ¿cómo se llama? Imprimir, ¿verdad? En unas paginitas los versículos básicos que usted necesita para poder evangelizar, para que la gente vea que sí, usted lee la Biblia y está hablando lo que dice la Biblia. Dice, todo ser humano sin excepción necesita hacer arrepentimiento del pecado. Todos en algún momento hemos pecado y quizás una mentira o algo con más seriedad, ¿verdad? Cuenta igual a Dios. O sea, si yo digo es una mentira pequeña, o es una mentira grande, o es un pecado pequeño, o es un pecado grande, para Dios eso no es medible el pecado, ¿verdad? El pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces, si nosotros no cumplimos algo que Dios dice, ya pecamos, sea algo pequeño o sea algo grande para nosotros. Para Dios es el mismo pecado. Por ejemplo, si una persona que robó $1 es menos o es menos grave que el que robó $1.000.000. El acto de robar $1.000 o robar $1.000.000 es el mismo, robar. Entonces, no me indica la cantidad de cosas, o sea, la cantidad no me va a indicar cuál es más difícil de sobrellevar un pecado o no, ¿verdad? Luego dice en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni a uno. Y recordamos también Romanos 3:23, donde dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A las buenas noticias, todavía dice, podemos arreglar cuentas con Dios sin importar que todo vaya mal. Todos los humanos por igual necesitamos pasar por este proceso y todos tenemos la misma oportunidad. En Juan 3:16 y 17, que es un versículo sumamente clave, ¿verdad? Ahí tenemos la historia de amor más hermosa que nosotros podemos tener. Y es cuando Dios dice, amo al mundo y voy a mandar a mi hijo. Y les recomiendo que puedan aprendérselo. También el versículo 17. Jesús murió por nosotros pagando todos los pecados de todo ser humano y resucitó al tercer día. ¿Conocemos nosotros a alguien que haya hecho eso por nosotros o por alguien más? Yo creo que no. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Solo Jesucristo salva. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo salva. En Juan 14:16 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si lo rechazamos, la Biblia en Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, más claro, pues si no se puede, ¿verdad? Ahí está estipulado, tal cual. Ahí dice, ¿estamos con Dios o no estamos con Dios?
En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Caeríamos en condenación. En Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cómo te sentirías? Dice, si voluntariamente dieras tu vida para salvar a un amigo y ese amigo dijera, no me importa que estés dando tu vida por mí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos? Veamos. Y si decido creer en el Evangelio de Cristo Jesús, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos, hijos de Dios. Al contrario, dice, de lo que muchos piensan, no todos somos hijos de Dios, somos creaciones de Él. ¿Quieres ser hijo de Dios? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice, como dice en Efesios, no por lo bueno que yo haga seré justificado ante Dios, sino por la fe en Jesucristo. Y se empieza haciendo la siguiente, hacer una oración. Esto es como básico. Es importante que nosotros podamos decirle a las personas que puedan orar. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir a Jesús como el Señor de su vida. Tiene que haber una confesión de pecados, así como nosotros lo hicimos una vez, las otras personas de la misma manera. Dice que tiene que haber una oración como una guía en nuestras palabras. Y aquí hay un ejemplo, dice, Señor, reconozco que soy pecador, ahora me arrepiento de todos los pecados, perdóname ahora, Jesucristo, lávame con tu sangre y purifícame, te reconozco y te acepto como mi Dios, Señor y Salvador, recíbeme ahora como uno de tus hijos, gracias Señor, en el nombre de Jesús, a Él sea toda la gloria, amén. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que tenga que hacer esa oración, pero sí que tenga todos los elementos que ahí están, ¿verdad? Darle gracias a Dios, reconocer que soy pecador, pedirle perdón, aceptar a Jesús como el Señor, ¿verdad? Y darle gracias. En Romanos 10, del 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque toda la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Definitivamente que aquí lo clave es creer, ¿verdad? Creer que él en realidad lo está haciendo por nosotros, nos está limpiando. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora nosotros es importante que al final, después de todo eso, le podamos decir a la persona que es una nueva criatura y que Él va a olvidar, Dios, todos los pecados de Él y que ha nacido para una vida diferente. En 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de los pecados. Yo creo que todas estas citas que hemos estado leyendo nos ayudan a darnos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo vemos en Hebreos 4:12. Es importante que utilicemos la Biblia al momento de evangelizar. Probablemente si la tenemos de forma física sería lo más recomendable y lo podemos hacer en el teléfono también, pero hay gente que cree que usar la tecnología para las cosas de Dios no es bueno. Entonces, para no ser tropiezo a alguien, podemos hacerlo de esa forma. Ahora, ¿qué sucede después de la salvación? Dice que viene algo que se llama conversión. Dice aquí, 1, el llamado a la conversión. La Biblia está llena de llamados a la conversión. Ejemplo, Ezequiel 18:30. Dios llama al pueblo a arrepentirse y a volverse de sus malos caminos. Vemos al apóstol Pablo que recibió la orden de que predique que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz. Y parte de 2, el proceso de la conversión.
Es una actitud motivada por ciertos factores internos y externos que da como resultado la transformación del ser humano. Es decir, una vez nosotros hemos recibido a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Como el Señor y Salvador, tiene que haber algo que muestre que estamos convertidos, es decir, que nuestra vida ha cambiado para algo bueno. Y dice que vamos a ver unos pasos acerca del proceso de conversión. Uno, el conflicto interno. Toda persona sufre de conflictos internos. Estos son inevitables porque por la naturaleza humana se oponen siempre a cualquier impulso divino. El apóstol Pablo fue uno de los grandes ejemplos sobre este conflicto cuando escribe Romanos 7:21. Si nosotros buscamos, ¿verdad? Y decimos un conflicto, ¿verdad? Que nosotros podamos tener al momento de recibir a Jesús. Eso siempre se va a encontrar en muchas personas, donde yo creo que ya habíamos estado leyendo acerca de las excusas que a veces las personas dicen, no, otro día, hoy no puedo, más adelante, quién sabe. Pero cuando nosotros leemos Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vuelvo y leo el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Significa que nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, siempre va a haber un deseo de hacer el mal. Pero, ¿verdad? Ese es el conflicto interno que nosotros tenemos, con el que tenemos que luchar. Siempre, ¿verdad? No solo nosotros, sino que aquellas personas que comienzan una vida en Jesús. Luego dice que hay un juicio de valores. Cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, la mente humana comienza a trabajar. Esto me encanta en el análisis de la verdad. El juicio de valores es algo que normalmente se produce en cualquier nivel cultural. ¿Por qué? Porque nosotros, después de haber recibido a Jesús, empezamos a analizar si está bien, está mal lo que estoy haciendo, o si me voy a congregar aquí, no me voy a congregar aquí. Empezamos a evaluar muchas circunstancias. Otra de las cosas dice que el arrepentimiento, es decir, ya lo habíamos mencionado, que hay un cambio de mente. El arrepentimiento es el que apoya la conversión. Y tenemos a la fe, que también ya habíamos hablado. Dice que el arrepentimiento no está completo sin fe. Es decir, si yo no creo que Dios puede hacerlo, no va a funcionar nada en nuestra vida. Si yo sé que Dios puede hacer algo en mí, yo tengo que nada más solamente arrepentirme y luego de eso pasar a la fe, creer que eso va a ser. Dice que ambas actitudes se dan en el proceso de la conversión. En el quinto lugar tenemos la decisión. Todo este proceso se hace efectivo, pero con la decisión. Cuando el pecador decide recibir a Cristo es cuando termina el diálogo del Espíritu con el incrédulo. Y comienza algo bonito, ¿verdad? Que es una buena relación, una excelente relación con Jesús. Y vemos unas características de la conversión. Y es que hay una nueva naturaleza, 2 Corintios 5:17, se renueva constantemente y es un hombre nuevo, en Gálatas 5:17. Gracias por llegar hasta acá. Puedo utilizar cualquier método para poder evangelizar. No hay uno específico, ¿eh? Aquí nada más, esta es una opción que usted puede usar, pero usted sabrá cómo lleva la conversación con alguien que usted desea que se convierta a Jesús. Gracias por estar acá. Que Dios les bendiga.